Rasgos alterados por Daniel Goleman. Capítulo 4. Lo mejor que teníamos. La escena, una carpintería. Dos hombres a los que llamaremos Al y Frank conversan animadamente mientras Al introduce una enorme placa de madera laminada en las cuchillas dentadas de una sierra circular gigante. De pronto vemos que Al no usa el protector de seguridad necesario para manejar esa sierra. Los latidos de nuestro corazón se aceleran cuando dirige el pulgar hacia ese horrible círculo de acero con dientes afilados. Al y Frank están entretenidos con su conversación, ajenos al peligro mientras ese pulgar se acerca a la sierra. De nuestra frente surgen gotas de sudor. Sentimos el urgente deseo de alertar a Al, pero él es un actor de la película que estamos viendo. It didn't have to happen, no debía suceder, una película del Canadian Film Board dirigida a atemorizar a los carpinteros para que utilicen los elementos de seguridad, en solo 12 minutos muestra 3 accidentes. Tal como ocurre mientras ese pulgar inexorablemente se dirige a la sierra, cada minuto crea suspenso hasta el momento del impacto. Al pierde el pulgar en la sierra circular. Otro trabajador se lastima los dedos y una placa de madera vuela hacia el abdomen de un transeúnte. Además de servir de advertencia a los carpinteros, el film tiene otra intención. Richard Lazarus, un psicólogo de la Universidad de California en Berkeley, empleó durante más de una década esas descripciones de accidentes truculentos para provocar estrés emocional en sus famosas investigaciones. Generosamente le entregó a Dan una copia para que la utilizara en sus experimentos en Harvard. Dan proyectó el film ante unas 60 personas. La mitad eran voluntarios, estudiantes de psicología de Harvard, sin experiencia en meditación. La otra mitad, instructores de meditación con un mínimo de 2 años de práctica. La mitad de los integrantes de cada grupo meditó antes de ver la película. Dan enseñó a los novicios de Harvard a meditar allí mismo, en el laboratorio. Dan eligió al azar a los participantes que formarían el grupo de control y les indicó que solo debían sentarse y relajarse. Mientras las pulsaciones y la sudoración aumentaban y disminuían en el transcurso de los accidentes que mostraba la película, Dan tomó asiento en la sala contigua. Los meditadores expertos tendían a recuperarse del estrés que provoca ver escenas de ese tipo con más rapidez que las personas que recién se iniciaban en la práctica. Al menos, así parecía. Esta investigación fue lo suficientemente sólida para que Dan obtuviera su doctorado en Harvard y para ser publicada en una de las revistas más prestigiosas en este campo. Aún así, al hacer un análisis retrospectivo más riguroso, detectamos infinidad de objeciones. Los encargados de supervisar becas y artículos científicos evalúan con estrictos estándares los diseños experimentales que permiten obtener los resultados más confiables. Desde esa perspectiva, la investigación de Dan y la mayoría de los estudios sobre meditación que se realizan aún hoy son defectuosos. Por ejemplo, Dan fue la persona que enseñó a los voluntarios a meditar o les indicó cómo relajarse. Él sabía cuál era el resultado deseado, que la meditación tuviera un efecto útil, lo que posiblemente influyera en su manera de hablar, tal vez de una manera que alentara buenos resultados de la meditación y malos resultados en el grupo de control que solo se había relajado. Además, de los 313 artículos que citaron los hallazgos de Dan, ninguno intentó repetir el estudio para comprobar si los resultados que se obtenían eran similares. Sus autores simplemente supusieron que esos resultados eran suficientemente sólidos para ser utilizados como fundamento de sus propias conclusiones. El caso del estudio de Dan no es único. La misma actitud prevalece aún hoy. La replicabilidad, así se denomina en el campo de la investigación a la posibilidad de repetir un estudio y obtener las mismas conclusiones, es una de las virtudes del método científico. Cualquier investigador debería ser capaz de reproducir un experimento y alcanzar las mismas conclusiones, o bien revelar la imposibilidad de hacerlo. Pero son muy pocos los que siquiera lo intentan. Esta falta de replicación es un problema dominante en la ciencia, en particular cuando se trata de estudios sobre la conducta humana. Aunque los psicólogos han propuesto que las investigaciones psicológicas sean más replicables, hasta el presente no se sabe cuántas de ellas podrían sostenerse, aunque tal vez fuera la mayoría. Apenas una mínima fracción de las investigaciones de la psicología es alguna vez objeto de replicación. El campo incentiva a favorecer el trabajo original en lugar de replicarlo. Además, la psicología, como todas las disciplinas, tiene incorporado un sesgo a la hora de publicar. Los científicos raramente tratan de publicar estudios de los que no obtienen resultados significativos. No obstante, incluso ese resultado nulo tiene importancia.
Existe también una diferencia fundamental entre las medidas blandas y duras. Si se pide a una persona que describa sus conductas, sentimientos y cosas por el estilo, medidas blandas, factores psicológicos como el estado de ánimo del momento o el deseo de agradar al investigador pueden influir enormemente en sus respuestas. Por otra parte, esos sesgos influyen poco o nada en procesos fisiológicos como la frecuencia cardíaca o la actividad cerebral, lo que hace de ellos medidas duras. Consideremos la investigación de Dan, en cierta medida se apoyaba en medidas blandas, es decir, en la evaluación que las personas hacían de sus propias reacciones. Utilizó una evaluación de ansiedad difundida entre los psicólogos, con respecto, por ejemplo, a la afirmación me sentí inquieto, las personas debían asignarse una calificación que iba desde no, en absoluto hasta mucho y desde casi nunca hasta casi siempre. Este método las mostraba en general menos estresadas después de su primera experiencia de meditación, un hallazgo muy común desde que se realizan investigaciones sobre el tema. Pero esas autoevaluaciones son sumamente susceptibles a las señales implícitas que se reciben para informar un resultado positivo. Incluso los novatos en la meditación afirman sentirse más relajados una vez que empiezan. Esa información sobre un mejor manejo del estrés aparece mucho antes que medidas duras, como la actividad cerebral. Podría deberse a que la sensación de menor ansiedad que experimentan los meditadores es anterior a que las medidas duras registren cambios discernibles, o que la expectativa de que esos efectos se produzcan sesga la información del meditador. Pero el corazón no miente. El estudio de Dan utilizó parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca y la sudoración, que habitualmente no pueden ser controlados a voluntad y por lo tanto ofrecen una imagen más precisa de las verdaderas reacciones de una persona. En especial si se los compara con los datos altamente subjetivos y sesgados informados por los participantes. En la tesis de Dan el parámetro fisiológico más importante fue la respuesta galvánica de la piel, ráfagas de actividad eléctrica que producen sudoración. La respuesta galvánica es indicio de tensión, se cree que en tiempos remotos el sudor protegía la piel de los hombres durante el combate cuerpo a cuerpo. Las mediciones cerebrales son aún más confiables que otras medidas periféricas como la frecuencia cardíaca. Pero por entonces no existían esos métodos, los menos sesgados y más convincentes. En los años 70 los sistemas de imágenes cerebrales como la resonancia magnética, la tomografía computarizada de emisión monofotónica y los análisis computarizados de electroencefalogramas no se habían inventado. La medida de las respuestas corporales, como la frecuencia cardíaca y respiratoria o la sudoración eran lo mejor que Dan podía utilizar. Pero estas respuestas fisiológicas reflejan una compleja combinación de factores, por lo que son difíciles de interpretar. Otra debilidad del estudio deriva de la tecnología de registro de datos, muy anterior a la digitalización. La sudoración fue registrada por una aguja que se movía sobre una bobina de papel. Dan analizó durante horas los garabatos resultantes para convertir las marcas de tinta en números, es decir, contó las manchas que indicaban la aparición de sudor antes y después de cada accidente. Había diferencia significativa en la recuperación del punto máximo de tensión entre el experto y el novato, entre la persona que medita y la persona que permanece sentada en silencio. Los resultados registrados por Dan sugerían que la meditación aceleraba la recuperación y que los meditadores expertos se recuperaban más rápido que todos los demás. Cuando decimos registrados por Dan nos referimos a otro problema potencial, fue Dan quien asignó los puntajes, y todo el esfuerzo iba dirigido a apoyar la hipótesis que defendía. La situación favorecía el sesgo del investigador, ya que la persona que diseña un estudio y analiza sus datos podría sesgar los resultados para alcanzar la conclusión deseada. Al cabo de casi 50 años, Dan recuerda vagamente, muy vagamente, que cuando se producía en los meditadores una respuesta galvánica de la piel ambigua, que habría podido aparecer en el pico de la reacción ante el accidente o inmediatamente después, él la situaba en el pico en lugar de situarla al inicio de la curva de recuperación. Ese sesgo tenía un claro efecto, la sudoración de los meditadores parecía responder más ante el accidente y la recuperación parecía ser más rápida, no obstante, como veremos. Este es precisamente el patrón hallado en los meditadores más avanzados estudiados hasta ahora. Una investigación puede estar sesgada por nuestras predilecciones conscientes o inconscientes, más difíciles de controlar. Al día de hoy Dan no puede jurar que la puntuación asignada a esas manchas de tinta no fuera sesgada. Su dilema era el mismo de la mayoría de los científicos que investigan la meditación, ellos mismos son meditadores, lo que favorece el sesgo, aún de manera inconsciente. Si te gusta el contenido del canal,
no olvides darle al botón de gracias. Tu apoyo significa mucho y ayuda a que el canal siga creciendo. Ciencia sin sesgo. Habría podido ser una escena de la versión Bollywood del Padrino. Una limusina blanca llegó puntualmente, la puerta trasera se abrió y Dan entró. Junto a él viajaba el gran jefe, no Marlon Brando / Don Corleone, sino un yogi más bien menudo, con barba, vestido con un dhoti blanco. El yogi Z había llegado de Oriente a los Estados Unidos en la década de 1960 y mezclándose con las celebridades pronto logró aparecer en los titulares de la prensa. Atrajo gran cantidad de seguidores, reclutó cientos de jóvenes estadounidenses para convertirlos en instructores de su método. En 1971, justo antes de su primer viaje a India, Dan asistió a uno de los campamentos de verano que ofrecía el yogi. Yogi Z sabía que Dan era un estudiante de Harvard a punto de viajar con una beca a India. Y tenía su propio plan al respecto. Le entregó una lista de nombres y domicilios de sus seguidores en India. Le indicó entrevistarlos y escribir una tesis doctoral que concluyera en que su método era en ese momento la única manera de transformarse en un iluminado. A Dan le pareció una idea abominable. Esa rotunda apropiación de una investigación para promover determinada marca de meditación tipifica las maniobras que, lamentablemente, han caracterizado a cierto tipo de maestro espiritual, recordemos a Swami X. Cuando uno de estos maestros se dedica a promocionarse a sí mismo, como lo hace una marca comercial, es señal de que utiliza el argumento del desarrollo interior al servicio del marketing. Y cuando los investigadores ligados a una marca particular de meditación informan hallazgos positivos, surge el mismo sesgo cuestionable, junto con la pregunta, ¿hubo resultados negativos no informados? Por ejemplo, los instructores de meditación del estudio de Dan enseñaban meditación trascendental, MT es su marca registrada. La investigación acerca de MT tiene una historia algo accidentada, en parte porque la mayor parte se debe al personal de la Universidad Maharishi de Administración, anteriormente Universidad Internacional Maharishi, integrante de una organización que promueve la MT. Surge entonces la preocupación por un posible conflicto de intereses, aun cuando la investigación hubiera sido correctamente realizada. Por este motivo, el laboratorio de Ritchie emplea deliberadamente a varios científicos escépticos con respecto a los efectos de la meditación. Ellos formulan una saludable cantidad de objeciones y preguntas que los auténticos creyentes podrían pasar por alto o barrer bajo la alfombra. Como resultado de esta elección, el laboratorio de Ritchie ha publicado varios estudios que someten a prueba una hipótesis sobre el efecto de la meditación y no logran observar el efecto esperado. El laboratorio publica también estudios que al replicarse no generan los mismos resultados publicados con anterioridad acerca de algún efecto beneficioso de la meditación. Esos fracasos ponen en duda la validez del anterior hallazgo. La participación de los escépticos es solo una manera de minimizar el sesgo del investigador. Otra podría ser el estudio de un grupo que recibe información acerca de los beneficios de meditar pero no recibe instrucción para realizar esa práctica. Mejor aún es aplicar un control activo, en el que un grupo realiza una actividad distinta de la meditación, como hacer gimnasia, creyendo que será beneficiosa. Otro dilema de nuestra investigación en Harvard, todavía presente en la psicología, lo constituía el hecho de que los estudiantes disponibles en nuestro laboratorio no eran representativos de la humanidad en su conjunto. Nuestros sujetos de estudio eran conocidos como occidentales, educados, industrializados, ricos y pertenecientes a culturas democráticas. Podría decirse que los estudiantes de Harvard eran atípicos incluso entre los OEIR, y por lo tanto los datos obtenidos difícilmente pudieran considerarse características generales de la naturaleza humana. La variedad de la experiencia meditativa. Ritchie fue uno de los primeros neurocientíficos que en su investigación de tesis se preguntó si era posible identificar un patrón neural característico, o firma neural, de la atención. Esa pregunta básica era por entonces muy respetable. Pero la investigación doctoral de Ritchie conservaba el espíritu de su tesis de grado, es decir, explorar si la capacidad de atención era distinta en meditadores y no meditadores. ¿Los meditadores se concentraban más? Por entonces, esa pregunta no era respetable. Ritchie midió las señales eléctricas del cuero cabelludo de meditadores que oían sonidos y veían destellos de luz LED mientras se les indicaba enfocarse en los sonidos ignorando la luz o viceversa. Ritchie analizó las señales eléctricas en busca de potenciales relacionados con eventos, indicados por parpadeos específicos en respuesta a la luz o el sonido.
En medio de un conjunto de ruidos, el pre es una señal minúscula medida en microvolts, es decir, la millonésima parte de un volt. Esas señales diminutas ofrecen una ventana sobre la manera en que asignamos nuestra atención. Ritchie descubrió que la intensidad de las señales en respuesta al sonido se reducían cuando los meditadores se enfocaban en la luz, mientras que las señales provocadas por la luz se reducían cuando los meditadores enfocaban su atención al sonido. En sí mismo el hallazgo era previsible. Pero el patrón que bloquea la modalidad no deseada era más fuerte en los meditadores que en el grupo control, lo que aportaba una primera evidencia de que los meditadores se concentraban más que los no meditadores. Si seleccionar un objetivo a enfocar e ignorar distracciones indicaba una habilidad para la concentración, Ritchie concluyó que la actividad eléctrica del cerebro registrada por el EEG podía utilizarse para evaluarla. Hoy es rutina, pero entonces significaba un paso adelante en el progreso científico. No obstante, la evidencia de que los meditadores se concentraban más que el grupo control, que nunca había meditado, era bastante débil. Retrospectivamente, podemos comprender por qué esta evidencia era en sí misma cuestionable. Ritchie había reclutado un conjunto de meditadores que utilizaban diversos métodos. En 1975 ignorábamos la importancia de esta diversidad. Ahora sabemos que existen diferentes facetas de la atención y que distintos tipos de meditación entrenan una variedad de hábitos mentales, por lo que impactan de diversas maneras en las destrezas mentales. Por ejemplo, investigadores del Instituto Max Planck para las Ciencias Cognitivas y Cerebrales, de Leipzig, Alemania, hicieron que un grupo de novicios practicara diariamente, a lo largo de unos meses, 3 tipos diferentes de meditación: la que se enfoca en la respiración, la que tiene por objetivo generar amorosa bondad y la que monitorea los pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. Descubrieron que la meditación enfocada en la respiración era sedante, lo que parecía confirmar la muy difundida suposición de que meditar es un método útil para relajarse. Pero en contradicción con este estereotipo, la meditación dirigida a generar amorosa bondad y el monitoreo de pensamientos no lograban que el cuerpo se relajara, al parecer porque exigían esfuerzo mental. Por ejemplo, al vigilar los pensamientos somos continuamente atravesados por ellos y cuando advertimos que eso sucede debemos hacer un esfuerzo consciente para vigilarlos de nuevo. La práctica orientada a la amorosa bondad, en la que deseamos el bien para nosotros mismos y para los demás, razonablemente crea un estado de ánimo positivo, no así los otros 2 métodos. Por lo tanto, diferentes tipos de meditación producen resultados característicos, por lo que debería ser de rutina identificar el tipo estudiado en cada caso. Sin embargo, la confusión con respecto a la especificidad sigue siendo muy común. Por ejemplo, un grupo de investigación ha reunido datos de los estudios más recientes sobre la anatomía del cerebro de 50 meditadores. La información podría ser valiosa, pero las prácticas de meditación estudiadas revelan una mezcolanza de métodos. Si se hubiera registrado metódicamente qué entrenamiento mental implicaba cada tipo de meditación, el conjunto de datos obtenidos habría sido más satisfactorio. Aún así, es encomiable revelar esta información, que en general pasa inadvertida. Cuando leemos el ahora enorme caudal de estudios sobre meditación, solemos sonreír. A menudo nos topamos con la confusión y la puerilidad de algunos científicos con respecto a la especificidad. En general simplemente están equivocados, como ocurre con el artículo en el que se afirma que tanto los meditadores Zen como los Vipassana tienen los ojos abiertos. Goenka, instructor de meditación Vipassana, pide a los discípulos que cierren los ojos. Algunos estudios han utilizado un método antimeditación como control activo. En una versión de antimeditación se pide a los voluntarios que se concentren en tantos pensamientos positivos como sea posible, lo que en realidad imita a ciertos métodos contemplativos como la meditación de la amorosa bondad sobre la que nos extenderemos en el capítulo 6. El hecho de que los investigadores pensaran que en efecto se trataba de una antimeditación muestra que el objetivo de su estudio es confuso. Lo que se ejercita, mejora. Una regla de oro que subraya la importancia de relacionar cada estrategia mental de meditación con su resultado. El criterio se aplica tanto a quienes investigan la meditación como a quienes la practican. Ambos deben ser conscientes de los posibles resultados que se obtienen de cada tipo de meditación. No son todos iguales, pese a la confusión de los investigadores e incluso de los meditadores. En el ámbito de la mente, como en cualquier otro, lo que hacemos determina lo que obtenemos. Meditación no es una actividad única sino una amplia gama de prácticas que actúan de manera particular en la mente y el cerebro.
En Alicia en el País de las Maravillas, la protagonista pregunta al gato de Cheshire, ¿qué camino debería tomar? Él responde, depende del lugar al que desees llegar. Su consejo es válido también para la meditación. Contando las horas. Los meditadores expertos de Dean, todos ellos instructores de meditación trascendental, habían practicado TM al menos durante 2 años. Pero no era posible saber cuántas horas habían dedicado a la meditación a lo largo de esos 2 años. Tampoco, cuál había sido la calidad de su práctica. Aún hoy son pocos los investigadores que poseen esa información crucial. Pero, como veremos con más detalle en el capítulo 13, Alterando rasgos, nuestro modelo de cambio registra cuántas horas de práctica tiene un meditador, cotidianamente o en un retiro. El total de horas se relacionan luego con cambios en las cualidades del ser y con las diferencias subyacentes en el cerebro. A menudo los meditadores se clasifican en categorías groseras como principiantes y expertos, sin otra especificación. Un grupo de investigación informó el tiempo que dedicaban diariamente a meditar las personas que estudiaron. Variaba desde 10 minutos algunos días de la semana hasta 240 minutos diarios. Pero no se indicaba durante cuántos meses o años lo habían hecho, un dato esencial para calcular las horas de práctica a lo largo de la vida. Ese cálculo está ausente en la gran mayoría de las investigaciones sobre meditación. El clásico estudio Zen de los años 60 que mostraba la incapacidad para habituarse a sonidos repetitivos, uno de los pocos existentes en esa época y uno de los primeros que despertaron nuestro interés, ofrecía escasos datos sobre la experiencia de los monjes Zen en la meditación. ¿Le dedicaban 10 minutos, 1 hora, 6 horas todos los días? ¿Dejaban de practicar algún día? ¿A cuántos retiros, sessions, de práctica más intensiva habían asistido y cuántas horas de práctica implicaba cada uno? No lo sabemos. Al día de hoy la lista de estudios que padecen esa incertidumbre sigue creciendo. Pero obtener información detallada sobre la cantidad de horas dedicadas a la práctica por un meditador se ha convertido en un procedimiento estándar en el laboratorio de Ritchie. Cada uno de los meditadores estudiados informa qué tipo de meditación practica, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo cada semana. También, si asistió a retiros y, en ese caso, cuál fue la duración de cada uno. Más aún, los meditadores repasan cada retiro y estiman el tiempo dedicado a cada estilo de meditación. Esas cifras permiten que el equipo de Davidson analice sus datos teniendo en cuenta la cantidad total de horas de práctica, el tiempo dedicado a los diferentes estilos y las horas de meditación en retiros o en el hogar. Como veremos, los beneficios cerebrales y conductuales de la meditación suelen relacionarse con una dosis, cuanto más se medita, tanto mejor es el resultado. Si los investigadores no conocen las horas de práctica de los meditadores que estudian, están olvidando algo importante. De un mismo modo, numerosos estudios sobre meditación que incluyen un grupo experto muestran enorme variación en el significado de ese adjetivo y no calculan con precisión cuántas horas han practicado esos expertos. Si las personas estudiadas meditan por primera vez, por ejemplo, son instruidos en la atención plena, el cálculo de la cantidad de horas de práctica es sencillo, las horas de instrucción más lo que puedan practicar en su casa. Sin embargo, muchos estudios interesantes seleccionan meditadores experimentados sin calcular cuántas horas ha dedicado a la práctica cada uno, pese a que las diferencias pueden ser grandes. Por ejemplo, un estudio agrupó a meditadores cuya experiencia variaba de 1 a 29 años de práctica. Por otra parte, se debe considerar la idoneidad de los instructores. Pocos estudios de los muchos que hemos revisado consideraron que debían mencionar cuántos años de experiencia en su tarea tenían los instructores, en uno de ellos variaba de 0 a 15, aunque ninguno calculó a cuántas horas equivalían. Más allá del efecto Hawthorne. En la década de 1920, en Hawthorne Works, una fábrica de material eléctrico cercana a Chicago, los experimentadores simplemente mejoraron la iluminación y ajustaron un poco los horarios de trabajo. No obstante, pese a esas pequeñas mejoras los obreros trabajaron más, al menos durante un tiempo. Una intervención positiva, tal vez, el simple hecho de que alguien observe su conducta, hará que la gente afirme sentirse mejor o experimente otra mejora. El efecto Hawthorne no es mérito de una determinada intervención. Cualquier cambio que las personas consideren positivo produciría resultados favorables. El equipo de Ritchie, prevenido ante aspectos como el efecto Hawthorne, ha dedicado tiempo y esfuerzo a comparar condiciones apropiadas en sus estudios sobre meditación. El entusiasmo de un instructor por un método puede contagiar a quienes lo aprenden,
por lo que el método de control debería enseñarse con el mismo nivel de positividad. Para deslindar este tipo de extraños efectos de los verdaderos impactos de la meditación, Ritchie y sus colegas desarrollaron el Programa de Mejora de la Salud, PMS, como condición comparativa para estudiar la reducción del estrés basada en la atención plena. El PMS abarca musicoterapia con relajación, educación nutricional y ejercicios físicos de postura, equilibrio, fortalecimiento, estiramiento, además de caminar o correr. En los estudios de laboratorio, los instructores que enseñaban PMS creían en su utilidad, así como los instructores de meditación creían que el suyo era un método útil. Ese control activo puede neutralizar factores como el entusiasmo e identificar los beneficios particulares de cualquier intervención, en este caso, la meditación, para observar mejoras que superen el límite de Hawthorne. El equipo de Ritchie asignó al azar voluntarios para PMS y para Revap. Antes y después del entrenamiento les pidió que completaran cuestionarios que en una investigación anterior habían reflejado mejoras obtenidas a través de la meditación. Pero en este caso ambos grupos informaron mejoras similares en parámetros subjetivos de angustia, ansiedad y síntomas médicos. El equipo de Ritchie concluyó que buena parte del alivio que los principiantes atribuían a la meditación no parecía ser consecuencia exclusiva de ese método. Más aún, en un cuestionario creado específicamente para evaluar la atención plena, no se encontró ninguna diferencia entre el nivel de mejora obtenido con Revap o PMS. Por lo tanto, el equipo de Ritchie concluyó que, para la atención plena, y probablemente para cualquier otra forma de meditación, muchos de los beneficios informados en los estadios iniciales de la práctica pueden atribuirse a las expectativas, los lazos sociales del grupo, el entusiasmo del instructor u otros factores que influyen para que los participantes adecuen su conducta al resultado esperado. En lugar de originarse en la meditación per se, cualquier beneficio puede ser simplemente la señal de que la persona tiene esperanzas y expectativas positivas. Para quienes buscan una práctica meditativa, estos datos constituyen una advertencia, una invitación a ser cautelosos ante las exageradas proclamas sobre sus beneficios. También son un llamado de atención a la comunidad científica, que debe diseñar con mayor rigurosidad sus investigaciones sobre meditación. El mero hallazgo de que la gente que practica uno u otro tipo de meditación muestra mejoras en comparación con los integrantes de un grupo control que no medita no significa que esas mejoras se deban a la meditación. Sin embargo, tal vez sea el modelo que se aplica más comúnmente al estudiar los beneficios de meditar. E impide ver con claridad los verdaderos beneficios de la práctica. Podrían esperarse datos igualmente entusiastas de personas que esperan obtener mayor bienestar haciendo pilates, bowling o dieta paleo. ¿Qué es la atención plena? Existe una confusión con respecto a lo que significa atención plena, tal vez el método de moda entre los investigadores de hoy. Algunos científicos aplican esa denominación a cualquier tipo de meditación. Su uso se ha generalizado en la sociedad, aunque la atención plena es solo uno entre una gran variedad de métodos para meditar. Atención plena es la traducción al español de sati, una palabra en lengua pali. Los eruditos la traducen de muchas otras maneras: conciencia, concentración e incluso discernimiento. No existe una palabra equivalente aceptada por todos los expertos. En algunas tradiciones de meditación, atención plena significa advertir que la mente deambula. En este sentido es parte de una secuencia que comienza cuando la mente se enfoca en una cosa, pasa a otra, luego a otra, hasta que advierte que ha estado vagando. La secuencia finaliza cuando la atención regresa al foco. Esta secuencia, familiar para cualquier meditador, podría llamarse también concentración, porque la atención plena sirve de apoyo en el esfuerzo de enfocarse en algo. Cuando el foco es un mantra, la instrucción puede ser, cuando advierta que su mente está vagando, comience suavemente a recitar el mantra otra vez. En el mecanismo de la meditación, enfocarse en una cosa significa detectar también cuando la mente se desvía, para traerla de regreso. Por lo tanto, concentración y atención plena van tomadas de la mano. La atención plena puede asociarse también con la idea de conciencia que fluye, que observa lo que sucede sin juzgar o reaccionar. Tal vez la definición más citada sea la de Jon Kabat-Zinn, es la conciencia que surge al dirigir deliberadamente la atención en el momento presente y sin juzgar al desarrollo de la experiencia. Desde el punto de vista de la ciencia cognitiva, son otras las implicancias de precisar los métodos utilizados. Lo que científicos y usuarios denominan atención plena puede hacer referencia a diversos modos de emplear la atención. Por ejemplo,
en un contexto Zen-Theravada la expresión tiene un significado diferente del que adquiere en algunas tradiciones tibetanas. Cada uno de ellos refiere, a veces sutilmente, a un modo de atención y muy posiblemente a distintos correlatos cerebrales. Por lo tanto, es fundamental que los investigadores sepan qué tipo de atención plena estudian e incluso si la variedad de meditación que investigan es, en efecto, atención plena. En la investigación científica la expresión atención plena ha tomado un rumbo extraño. Una de las evaluaciones comúnmente utilizadas no fue desarrollada a partir de lo que ocurre durante la práctica de la atención plena sino a través de un cuestionario respondido por cientos de estudiantes universitarios que, en opinión de los investigadores, podría captar distintas facetas de esa modalidad de meditación. Por ejemplo, se les preguntaba si les parecían verdaderas afirmaciones de este tipo: observo mis sentimientos sin ser arrastrado por ellos o me resulta difícil mantenerme enfocado en lo que sucede en este momento. El test incluye cualidades como no juzgarse a sí mismo, por ejemplo, por tener un sentimiento no apropiado. A primera vista, parece correcto. Esta evaluación de la atención plena debería correlacionarse, y lo hace, con los progresos de las personas en programas como REVAP, y las puntuaciones del test correlacionaron con la cantidad y calidad de la práctica de la atención plena. Desde un punto de vista técnico esto es muy bueno. Se lo denomina validez de constructo. Pero cuando el equipo de Ritchie la utilizó en otro test técnico, encontró problemas en la validez discriminante, es decir, la capacidad de una medición de correlacionar no solo con la variable estudiada, sino de no correlacionar con otras. En este caso, el test no debería reflejar los cambios operados en el grupo de control activo de PMS, que fue intencionalmente diseñado para no mejorar la atención plena. No obstante, los resultados de los estudiantes PMS fueron muy parecidos a los del grupo REVAP, una mejora en la atención plena, como se había evaluado en las respuestas del test. Más formalmente, había cero evidencia de que esa medida tuviera validez discriminante. Otro cuestionario de autoevaluación muy utilizado mostró en un estudio una correlación positiva entre la borrachera y la atención plena: a mayor grado de alcoholización, más atención plena. Algo parecía andar mal. Y una investigación sobre 12 meditadores con un promedio de 5.800 horas de práctica y otros 12 más expertos, con un promedio de 11.000 horas de práctica, no mostró diferencias con un grupo de no meditadores en las evaluaciones de dos cuestionarios comúnmente utilizados para la atención plena, tal vez porque son más conscientes de los vagabundeos de su mente que la mayoría de las personas. Cualquier cuestionario que pide una autoevaluación es susceptible al sesgo o, como dijo más claramente un investigador, puede acomodarse. Por ese motivo el equipo de Davidson ha ideado una medida que considera más robusta: la habilidad para mantener el enfoque mientras se cuenta la respiración. No es tan simple como parece. Con cada exhalación se debe presionar en un teclado la flecha que apunta hacia abajo. Y para hacerlo más complejo, cada 9 exhalaciones se debe presionar una tecla diferente, la flecha que apunta a la derecha, y comenzar a contar de nuevo. La fortaleza de este test reside en que la diferencia entre la cuenta y la verdadera cantidad de respiraciones ofrece una medida objetiva mucho menos proclive al sesgo psicológico. Según lo previsto, los meditadores expertos se desempeñan notoriamente mejor que los no meditadores y las puntuaciones de este test mejoran con el entrenamiento en atención plena. Esta reseña de los inconvenientes de nuestros primeros intentos al investigar sobre meditación, las ventajas de un grupo de control activo, la necesidad de más rigor y precisión al medir los impactos de la meditación, parece una adecuada introducción a nuestra inmersión en el agitado mar de la investigación sobre meditación. Al sintetizar estos resultados hemos tratado de aplicar los estándares experimentales más estrictos para enfocarnos en los hallazgos más sólidos. Esta decisión implica dejar de lado la amplia mayoría de los estudios sobre el tema, incluidos los resultados que los científicos consideran cuestionables, refutables o defectuosos. Como hemos visto, los métodos de investigación viciados de nuestra época de estudiantes en Harvard reflejaban la escasa calidad, generalizada en las décadas de 1970 y 1980, de los estudios sobre meditación. Esos primeros intentos no satisfacen hoy nuestros estándares, por lo que no los incluimos en este libro. De hecho, de una u otra manera una gran proporción de los estudios sobre meditación no logran satisfacer los estándares fundamentales para ser publicados en revistas científicas de primer nivel. Sin duda, con el paso de los años ha aumentado la sofisticación al mismo tiempo que la cantidad de las investigaciones sobre meditación, que suman más de 1000 cada año.
Este tsunami de estudios sobre el tema crea un panorama nebuloso, con un confuso mare magnum de resultados. Por lo tanto, además de enfocarnos en los hallazgos más sólidos, tratamos de destacar los criterios significativos dentro de ese caos. Hemos analizado esta masa de hallazgos de acuerdo con los tipos de transformaciones descritas en la literatura clásica de varias tradiciones espirituales. Esos textos de tiempos remotos ofrecen hipótesis de trabajo a las investigaciones de hoy. También, cuando los datos lo permiten, hemos relacionado estos cambios de temperamento con los sistemas cerebrales involucrados. Los 4 sistemas neurales que la meditación transforma son, en primer lugar, los que generan reacción ante hechos perturbadores, es decir, estrés, y la posterior recuperación. Dan trató de documentarlo sin éxito. El segundo sistema cerebral, que rige la compasión y la empatía, parece estar listo para ascender de categoría. El tercero, el circuito de la atención, que interesó tempranamente a Ritchie, también mejora de diversas maneras, lo que no es sorprendente dado que la meditación reentrena la habilidad de enfocarse. El cuarto sistema neural, que guía nuestro auténtico sentido del ser, tiene escasa prensa en la moderna discusión sobre meditación, aunque tradicionalmente uno de los principales objetivos de la práctica es la transformación interior. Cuando estos circuitos se conjugan en la práctica contemplativa, producen un doble beneficio, un cuerpo y una mente saludables. Dedicaremos sendos capítulos a la investigación realizada acerca de cada uno de ellos. La tarea de desvelar los principales efectos cualitativos de la meditación es titánica. La hemos simplificado limitando nuestras conclusiones a las mejores investigaciones. Este criterio riguroso se contrapone a la actitud generalizada de aceptar hallazgos y promocionarlos simplemente porque aparecieron en una revista revisada por colegas. Considerando que incluso las publicaciones académicas poseen distintos estándares de revisión de los artículos, hemos elegido las que imponen los estándares más altos. Por otra parte, hemos examinado cuidadosamente los métodos utilizados, en lugar de ignorar los cuantiosos inconvenientes y limitaciones de los estudios publicados, que obligadamente se describen al final de los correspondientes artículos. En principio el equipo de Ritchie recolectó exhaustivamente los artículos sobre efectos de la meditación dedicados a cada aspecto, por ejemplo, la compasión, que aparecieron en todas las publicaciones. Luego seleccionó los que satisfacían los estándares más altos del diseño experimental. De 231 informes sobre la amorosa bondad o la compasión, solo 37 satisfacían esos estándares. Cuando Ritchie analizó la rigurosidad del diseño experimental y la importancia del estudio, eliminó, o bien condensó, los artículos que se superponían y de este modo los estudios se redujeron a unos 8. En el capítulo 6, Preparado para amar, comentamos sus hallazgos junto con algunos otros que plantean temas sugestivos. Nuestros colegas científicos podrían esperar una descripción mucho más detallada, obsesiva, de todos los estudios relevantes, pero no es el objetivo de este libro. Dicho lo cual, agradecemos las numerosas investigaciones que no incluimos, cuyos hallazgos concuerdan con nuestra exposición, o no concuerdan, o bien añaden un giro, algunas excelentes, otras no tanto. Pero hagamos que esto siga siendo simple.